Esta semana vamos a comenzar con una nueva serie de predicaciones. Y cuando estaba pensando en serie durante toda esta semana, pensaba en esta serie y venía la palabra constantemente a mi corazón y a mi mente: serie. Y cada vez que hablamos de serie, no sé usted, pero por lo menos a mí me viene un sonido a mi mente a mi mente, ¿ok? Es un sonido que usted lo va a reconocer apenas lo escuche. Es este sonido. You know what I'm talking about, right? Okay. Es el sonido de Netflix, ¿ok? Cada vez que tú enciendes Netflix, ya sea en tu teléfono o donde sea que veas las series, vas a escuchar ese sonido. Si hablamos de series, no podemos ignorar a Netflix. Y no vamos a estar predicando o hablando solamente de series de Netflix, sino de que hay ciertas historias en el Antiguo Testamento, más específicamente, que son dignas de tener sus buenas temporadas en Netflix. Historias épicas. Por eso le he puesto a esta serie este título: Historias que Netflix nunca contó. Historias que Netflix nunca contó. Episodios épicos del Antiguo Testamento. Y a lo largo de toda esta serie, en la cual he estado pensando que no solamente va a ser por estas próximas 3 semanas, sino que vamos a recurrir y volver muchas veces a lo largo del año también a esta serie una que otras veces, pero hemos empezado a recopilar episodios en el Antiguo Testamento, historias del Antiguo Testamento que posiblemente nunca Netflix haga una serie de esas, pero sin embargo que son totalmente épicas y dignas de conocer. Momentos en los que tú lees la Biblia y dices: ¿qué Dios quiso decir con eso? O momentos que tú dices: ¿qué Dios hizo en este momento? ¿Qué Dios hizo? ¿Qué? ¿Cómo que Dios hizo eso? Historias que tú dices: no te lo puedo creer. ¿Cómo que Dios hizo eso en el pasado? Para ser sinceros, muchas de estas historias que vamos a aprender a lo largo de esta serie son historias un poco raras. Vamos a llamarle así. Historias un poco que muchas veces el ser humano puede usar para cuestionar a Dios. Porque como que salen de lo común o del sentido común que nosotros como seres humanos podemos tener o aplicar, o del concepto que tenemos nosotros de Dios. Entonces muchas veces estas historias de esta serie se usan para cuestionar a Dios. Pero Dios usa cada una de estas historias para que conozcamos más de Él y para que nos acerquemos cada día más a Jesús. Así que con eso dicho y con esta introducción de nuestra serie, quiero compartirles el mensaje que vamos a estar escuchando el día de hoy. Y el mensaje se llama... No, es lo último, I promise, ok. El mensaje se llama: cuando Dios mandó a Abraham a matar a su hijo. Cuando Dios mandó a Abraham a matar a su hijo. Todos amamos cuando Dios nos llama para darnos una bendición. Todos amamos esos momentos, ¿verdad? Cuando decimos: Dios quiere bendecirte, y automáticamente decimos: amén, sí. Todos amamos esos momentos tan fabulosos cuando Dios viene y quiere proveernos, cuando Dios promete proveernos, promete bendecir nuestra vida, así como compartió un poco Jessica también. Todos y cada uno de nosotros decimos: sí, Señor, y con gozo lo recibimos. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos llama a atravesar momentos un poco más difíciles? Atravesar momentos duros y difíciles como la historia que vamos a ver hoy.
en el cual Dios llamó a Abraham no para bendecirlo como lo había hecho otras veces, sino para decirle que tenía que matar a su propio hijo. Muchas veces tratamos de esquivar, ¿verdad?, esos momentos. Cuando lo que nos pide hacer Dios parece que va en contra de lo que más amamos o que no tiene lógica, incluso que va en contra de lo que Dios prometió, muchas veces nos quedamos cuestionando un poco ese llamado y ese mandamiento de Dios. Y en Génesis capítulo 22 encontramos esta historia épica del Antiguo Testamento. La historia cuando Dios mandó a Abraham a matar a su hijo. Y encontramos al padre de la fe, a Abraham. El que Dios llamó para poder fundar y para poder levantar una gran nación, todo el pueblo de Israel, la nación de Israel, así como la conocemos el día de hoy. Y en la historia de la humanidad surgió de un hombre, comenzó con un hombre, Abraham. No era Adán, sino Abraham. Y vemos cómo Abraham pasa uno de los momentos más difíciles de su vida. Porque Dios le está pidiendo que mate a su hijo Isaac. El hijo que él tanto esperaba, que tanto anhelaba, el hijo que Dios le había prometido, ahora Dios le dice que lo mate, que lo sacrifique. Déjame darte un poco del background de la historia o el trasfondo de la historia en lo que tú vas buscando en Génesis 22, porque está fácil para encontrar, ¿ok? Pero lo vas buscando ahí. Abraham y Sara, su esposa, eran muy ancianos cuando Dios le prometió de que de él iba a surgir una gran nación. Eran muy avanzados de edad, Sara ya no podía tener hijos, ya tenía alrededor, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, tenía alrededor de unos 60 y pico de años Sara. Pasa el tiempo y Dios le promete a Abraham y a Sara de que iban a tener un hijo. Dios le hace esa gran promesa. Después de la promesa, hasta que Sara quede embarazada, pasaron alrededor de 25 años. 25 años esperando, no 25 años embarazada, tranquilas, ¿ok? Pero 25 años esperando ver hecha realidad esa promesa que Dios le había hecho de un hijo. Imagínate cuán ansiado era ese hijo, cuánto esperaban ellos a Isaac, lo esperaban con todo el corazón del mundo. Parecía que ahí cuando naciera iba a ser completa la bendición y la promesa de Dios. Pasa el tiempo, nace Isaac. Qué linda final de historia sería eso, ¿verdad? Sería precioso que ahí terminara la historia. Es más, yo creo que Disney te la compra esa historia rápido, ¿verdad? En el cual nace el niño de la promesa después de un montón de cosas, un montón de dificultades y vivieron felices para siempre. Sería fabuloso si terminara ahí la historia desde el punto de vista nuestro, pero no. Después de que reciben el hijo de la promesa y pasa el tiempo, es decir, de que crece su hijo también, crece Isaac, Dios llega con una petición muy extraña para Abraham. Dios llega en Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 11, quiero que leamos para que veamos cuál es la petición de que Dios le hace a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 11, dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado.
Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un camino más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «¿Padre?». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. «¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham!». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». Deja tu Biblia abierta, pero vamos a leer hasta ahí. Más adelante leeremos algunos versículos más también. Pero nos lleva a hacernos, esta historia nos lleva a hacernos esta pregunta. La pregunta es: ¿por qué Dios le está pidiendo a Abraham algo tan brutalmente doloroso? Algo tan difícil de hacer. No solamente eso difícil de hacer es quitarle la vida a alguien, sino que era quitarle la vida a su propio hijo, a su único hijo, a su hijo que tanto amaba, como lo describe el primer versículo. Isaac era el único hijo que tenía Abraham. Era el único. No tenía 2 hijos, no tenía varios, era el único hijo. ¿Qué harías? Escucha esto, ¿qué harías si Dios te pidiera que tienes que deshacerte de uno de tus hijos? ¿Qué harías si Dios te pidiera que tienes que deshacerte de uno de tus hijos? Primero, te preguntarías o te asegurarías muy bien de que sea Dios hablándote. No, que no sean tus sentimientos nada más, o que no sea tu imaginación, sino que primero te preguntarías o te asegurarías de que Dios sea el que te está hablando. Y segundo, ¿por qué pensaste en tu hijo del medio? Arrepiéntete. Ok. Porque si dijiste, a ver, ¿cuál de estos sería? Tiene un problema, ¿ok? Arrepiéntete. ¿Okay? Pero en el pasado era muy común esto. No era algo muy extraño el hecho de que los dioses paganos del pasado ofrecieran o pidieran que aquellas personas que le adoren le ofrecieran sacrificios humanos y le ofrecieran niños. Eso era algo muy común en el pasado. Así que esa petición que Dios le estaba haciendo a Abraham posiblemente no era tan descabellada como ahora, o tan loca como ahora de pronto la podemos imaginar. Pero aún así seguimos haciéndonos la pregunta, porque al fin y al cabo Abraham sabía de que Dios no era al igual que los otros dioses falsos, que Dios no era exactamente igual como los otros, de que Dios era diferente, de que su Dios era completamente distinto a los demás. Entonces seguimos haciéndonos la pregunta que toda la humanidad se hace y que posiblemente tú también te la has hecho alguna vez en tu vida. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios pide eso? ¿Por qué Dios permite eso? Muchas veces la gente se lo pregunta, y tal vez te lo han preguntado a ti también, como una manera de cuestionar a Dios. Ok, si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta hambre en el mundo? ¿Por qué permite que los niños mueran aún en su infancia? ¿Por qué permite que estas cosas o que aquellas sucedan en el mundo? ¿O por qué permite que me suceda a mí? Y yo creo que la pregunta esa es bastante válida,
Pero esta historia nos da la respuesta exactamente a esa pregunta. ¿Por qué Dios le pide a Abraham que mate a su hijo? Y la respuesta la encontramos ahí en el primer versículo. En el primer versículo de Génesis capítulo 22, versículo 1, encontramos la gran respuesta. El por qué Dios llamó y le pidió eso a Abraham es porque Dios quería probar la fe de Abraham. No había otra razón. No había otra razón por la cual Dios lo estaba haciendo. Dice clarito, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Ese era el objetivo que tenía. Ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no solamente quería probar la fe, sino que qué pasaba con la fe de Abraham que tenía que ser probada? ¿Qué había sucedido con la fe de Abraham que necesitaba pasar esta prueba tan difícil? Bueno, el mismo versículo 1 nos lo dice también, ¿ok? Si analizamos a profundidad este versículo, podríamos estar mucho tiempo, pero podemos ver muchos detalles. La primera dos palabras de este versículo dice tiempo después. Tiempo después. En otras versiones, en otras traducciones de la Biblia dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó la fe de Abraham. Ahora, después de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿Tiempo después de qué? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes para que Abraham pudiera llegar a ser probado de esa manera? Varias cosas sucedieron. Muchísimas cosas sucedieron desde que Dios llama a Abraham hasta que llegan a este punto en el cual le pide que sacrifique a su hijo. Y en cada una de estas historias, en los capítulos anteriores al 22, vemos cómo a Abraham le faltaba fe. Abraham no era un hombre lleno de fe como pasó a ser después de este acto en el capítulo 22. A él le faltaba fe. Abraham era falto de fe. Rápido te cuento 2 o 3 acontecimientos, apúntalos ahí si ahí lo deseas. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham, le dice, deja tu tierra y tu parentela, sal de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te daré. Él salió de Ur de los Caldeos y fue a Canaán. Dios lo había establecido ahí. Primero ahí vemos la primera falta de fe de Abraham, que le dijo de que dejara toda su tierra y su parentela. Y se llevó a su sobrino. Se llevó a Lot. La suegra no sé si la llevó, posiblemente la dejó. Pero a Lot, su sobrino, la mandó para Ecuador. Pero su sobrino se fue. Entonces vemos la primera falta de fe que él tenía. Posiblemente algo podía aportarle Lot a Abraham, por ende se lo llevó y no obedeció como Dios le dijo. No solamente eso, sino de que se fue a Canaán. Y dice la palabra en el versículo 10 de Génesis 12, de que él se estableció. Él se hubiese quedado ahí en la tierra prometida, él ya tenía lo que Dios le había dicho. Pero no, nos cuenta de que se va a Egipto. Sale de Canaán, ¿por qué? Porque llega una gran hambruna, una gran crisis. Mucha hambre en el mundo y específicamente ahí en Canaán. Y dice de que él, en vez de quedarse y confiar en Dios, de que Dios lo había llevado ahí, Dios lo había establecido ahí y Dios le iba a proveer ahí, no. Le faltó fe y se fue a Egipto. Vemos a Abraham que se fue a vivir otra vez como extranjero, dice la Biblia, en vez de creerle a Dios. Ante el primer problema, salió corriendo. Vemos que no tenía una fe muy fuerte. Ahí en el mismo Génesis capítulo 12 nos cuenta de que cuando llega a Egipto, tiene miedo del faraón. Y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Hazte pasar por mi hermana. Di que eres mi hermana, porque si la gente se entera que eres mi esposa, me van a matar. Y lo hizo por miedo a Faraón. Porque tuvo miedo, en vez de tener fe en Dios, tuvo miedo. Volvemos a ver la falta de fe de Abraham. Un poquito más adelante, en Génesis capítulo 16, cuando Dios le dijo de que iba a tener un hijo, él, conocemos también esa historia, él en vez de confiar en Dios y creer en Dios, tanto él como su esposa, tuvieron miedo, tuvieron duda y se fue a acostar
él con su sierva para que quedara embarazada y puedan tener hijos. ¿Por qué? Porque le faltaba fe de que aún ellos siendo viejos, Dios podría hacer el milagro de darle un hijo. Muestra otra vez su falta de fe a Abraham. Y luego sigue en el capítulo 20, y te puedo contar muchas historias más. En el capítulo 20, como si no le hubiese sido poco, que mintió una vez en Egipto diciendo de que era su hermana y no su esposa, vuelve a hacer la misma mentirita. Dicho sea de paso, también Isaac hace la misma mentirita más adelante, o sea que no es una sola vez, eso lo hablaremos otro día. Pero en el capítulo 20 vuelve a pasar a su esposa como si fuese su hermana por miedo al rey Abimelech. No mostraba fe, sino que mostraba temor. Entonces cuando decimos tiempo después, se está refiriendo Dios de que todas esas cosas habían pasado, todos esos acontecimientos. Abraham muestra de lo que menos tiene es fe. Lo que menos tiene es fe en Dios que lo escogió, que lo llamó. La fe de Abraham tenía que ser probada igualmente que tu fe y que mi fe. Porque sí, podemos ahora, pasado miles de años, mirar a Abraham, señalarlo y decirle, mira cómo falló. Pero nosotros también, nuestra fe, ¿cuántas veces se debilita nuestra fe? ¿Cuántas veces somos faltos de fe? En el día, un montón. Es por eso de que constantemente Dios busca probar nuestra fe siempre. Siempre Dios quiere probar nuestra fe. Tu fe y la mía necesitan ser probadas. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas o prueba, lo dice en otra versión también, considérenlo como un tiempo de mucho, como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Es necesario que pasemos por pruebas al igual que pasó a Abraham. Toda gran prueba que Dios permite o provoca, vamos a llamarle así, porque es Dios mismo provocando esta prueba y Dios mismo provocando las pruebas en nuestra vida, es para que podamos nosotros crecer en nuestra fe, para que podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Y digo, prueba que provoca Dios, porque es muy diferente una prueba a una tentación. Seguramente ya lo has escuchado esto. Son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque la prueba nos lleva a crecer, pero la tentación nos lleva a pecar. La tentación te lleva a pecar, la prueba te lleva a crecer. La tentación viene del diablo, mientras que la prueba viene de Dios. Y a veces nos cuesta distinguir entre ambas. Y decimos, Dios me está probando con esa compañera de trabajo tan joven. Y que viene y me saluda y me sonríe. No te está probando Dios. Te está tentando el diablo. Entendamos la diferencia. Entendamos la diferencia, porque si no partimos desde ese principio de comprender que viene de Dios y que viene del diablo, estamos fritos, chicharrón. Estamos chao. Entonces la prueba te lleva a crecer, mientras que la tentación te lleva a pecar. El diablo te tienta, pero Dios te prueba. Mira lo que dice 1 de Juan 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Dice de que nosotros tenemos que entender de que la fe nuestra debe ser fortalecida, debe ser probada. La tentación busca destruirte, pero la prueba busca sacar lo mejor de ti. Voy a repetírtelo otra vez. La tentación busca destruirte, pero la prueba busca sacar
lo mejor de ti. Es como cuando tú exprimes un limón. Cuando tú exprimes un limón, estás exprimiéndolo para sacarle todo el jugo, para sacar lo mejor de él. De igual manera son las pruebas. Las pruebas lo que buscan es sacar lo mejor de nosotros, es sacar el máximo potencial de nosotros, es fortalecer nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de las pruebas y lo que Dios quería hacer con Abraham. Hay algo en ti, escucha esto, hay algo en ti que es oro puro y que solamente tú lo vas a poder descubrir y Dios lo va a poder aprovechar cuando pasas a través de las pruebas. Cuando eres probado. Dios está queriendo refinar ese oro puro que eres tú, ese oro puro que hay en ti. No para su propio beneficio, sino para el tuyo. Eso es lo que busca la prueba. En la prueba no te preguntes qué es lo malo que estoy haciendo que Dios quiere que deje de hacer. No. Creo que hay una pregunta más válida todavía, es preguntarse qué es lo bueno que Dios quiere sacar de mí a través de esta prueba. ¿Qué es el jugo que Dios quiere exprimir de mí, quiere sacar de mí a través de esta prueba? Y muchos se preguntan y dicen, ¿pero qué onda Abraham? ¿Por qué Abraham no dijo, Dios, cálmate? Mexicano salió Abraham. ¿Por qué Dios no le dijo, o mejor dicho, por qué Abraham no dijo, Dios, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Muchos dicen de que, ¿por qué Abraham no cuestionó a Dios? Pero yo creo de que en cierta manera nos da a entender el versículo 2 de Génesis 22 de que tal vez no lo cuestionó con palabras, pero sí con miradas. Por eso Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo. Y luego Dios le dice, sí, Isaac, a quien tanto amas. O sea, Dios le dice, sí. Imagino que Abraham cuando estaba orando y escuchó, toma tu hijo, tu único hijo. Imagino que levantó la mirada y dijo, ¿estás seguro, Dios? Y le dijo, sí, al que tanto amas y ve, entrégamelo en sacrificio. Por eso quiero decirte que hay ocasiones en las cuales lo más humano que nosotros podemos hacer, o lo más normal podemos llamarle, que puede suceder es que cuestionemos a Dios. No está mal. No te salgas con el concepto de que está completamente mal cuestionar a Dios. Somos seres humanos. Si no cuestionáramos esas cosas o esos mandamientos, no seríamos muy normal que digamos. Pero somos seres humanos, o sea que no ganamos nada con cuestionar a Dios, pero es lo más normal del mundo, que en cierta manera podemos preguntarnos para asegurarnos 100% de que hemos oído bien, que lo que Dios nos está diciendo es lo correcto. Pero, después del versículo 2, ¿cuál versículo sigue él? Muy bien. Después del versículo 2 sigue el versículo 3 y el versículo 3 dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y vámonos. Es decir, de que lo que sucedió es de que hubo una obediencia radical. Siempre después del cuestionamiento tiene que seguir la obediencia. Si después del cuestionamiento no sigue la obediencia, entonces no estamos haciendo bien las cosas. No estamos en el camino correcto. Siempre después del cuestionamiento debe llegar la obediencia. ¿Y qué es una obediencia radical? ¿Qué significa obedecer de manera radical? Bueno, obedecer de manera radical es no demorarte en obedecer a Dios. Dice el versículo 3, en la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, llevó a su hijo, 2 de sus siervos y vámonos para el monte. No dijo, bueno, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué vas a hacer la próxima semana? Porque ahorita estoy un poquito ocupado. ¿Qué tal para las vacaciones? O cuando los chicos ya se vayan al college. ¿O qué tal cuando me retire? Posiblemente ahí podemos negociar algo. No, él obedeció inmediatamente. No te demores en obedecer a Dios. Dios obra con cada uno de nosotros de manera distinta. Y nos habla de manera distinta. Por eso el Espíritu Santo es el que habla a tu vida. Y no soy yo, porque yo no puedo hablarle a cada uno de manera individual. Imposible. Es el Espíritu Santo
el que te habla a ti de manera personal. Y tú sabes necesariamente en qué tienes que obedecer a Dios. No te demores en obedecerle a Él. La obediencia radical es no demorarse en obedecer a Dios. También la obediencia radical es obedecer a Dios aunque parezca no tener sentido. Aunque parezca que parece una cosa irracional y que no tiene sentido lo que Dios me está pidiendo hacer, aún así yo voy a caminar en fe. Aún así yo voy a obedecer a Dios. ¿Qué sentido tenía cuando Jesús llamó a Pedro a que saliera de la barca y caminar sobre las aguas? No tenía ninguna lógica. Era una locura. Nunca había sucedido antes. Pero sin embargo, él le obedeció y salió de la barca y caminó sobre las aguas. Porque tenemos que obedecer a Dios aunque parezca no tener sentido. Al fin y al cabo, Dios cumple lo que dice en su palabra en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien. Así que Él sabe al final cómo va a terminar la historia. La obediencia radical o obedecer a Dios de manera radical es obedecer en fe. Obedecer en fe. Mira el versículo 5 de esta historia de Génesis 22. Vemos la gran fe que tenía Abraham. Dice de que tomaron a todos, se fueron por el monte, caminaron 3 días y después de 3 días le dijo: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Hasta ese punto, solamente Abraham sabía que quien iba a ser sacrificado ese día era su hijo. Nadie más lo sabía. Pero él tenía una fe tan firme y una fe radical y una fe tan firme, por eso Dios lo estaba probando y salió aprobado. Ahorita te cuento la final de la historia. Salió aprobado. ¿Por qué? Porque él dijo: vamos a ir a adorar y vamos a volver. Qué gran fe tenía, ¿verdad? Abraham estaba seguro de que iba a regresar, de que regresarían ambos. ¿Cómo? Él no sabía cómo. No tenía un plan B, no sabía exactamente cómo iba a suceder, pero él sabía de que Dios iba a hacer algo, de que Dios iba a proveer. Mira, es tan fuerte, era tan fuerte la fe de Abraham en ese momento, que Abraham estaba tan seguro de que de que Dios iba a hacer algo. Estaba tan seguro que si su hijo moría en ese sacrificio, si él bajaba el cuchillo y lo moría, él estaba seguro de que Dios tenía el poder para volverlo a resucitar. Y no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, capítulo 11 nos cuenta, dice: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Fíjate qué gran fe tenía Abraham en esta ocasión. ¿Ven cómo era diferente? Diferente a las ocasiones anteriores. Ahora Abraham ya tenía una obediencia en fe, una obediencia radical. Ahora, ¿de dónde Abraham sacó esa fe? Porque no había comportado así antes, no se había comportado así antes. ¿De dónde Abraham sacó? ¿Qué pasó en la vida de Abraham? Que hubo una transformación y que pudo ser aprobado en esta prueba que Dios le puso. ¿De dónde sacó tanta fe? Bueno, ¿sabes de dónde Abraham había experimentado la fidelidad de Dios vez tras vez en el pasado? Una y otra vez. A pesar de que él había metido la pata y bien metida, él pudo ver la fidelidad de Dios. Dios lo podría haber descartado rápido, pero no. Su fidelidad la volvió a mostrar a él. Cuando mintió con Faraón, cuando huyó por miedo al hambre, cuando se acostó con la sierva, cuando tuvo un hijo fuera del matrimonio, cuando volvió a mentir a Abimelech. Constantemente Dios mostró su fidelidad. Es por eso de que Abraham tenía la certeza de que irían, adorarían y volverían los dos, de una manera u otra. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos.
Pero para poder tener esa fe, la única manera de poder tener una fe fortalecida es experimentar la fidelidad de Dios vez tras vez. Es poder experimentar día tras día la fidelidad de Dios. ¿Y sabes qué? Solo experimentas la fidelidad de Dios cuando atraviesas por pruebas. Entonces no puedes conocer a un Dios fiel si no atraviesas por pruebas en donde Él ha demostrado ser fiel. ¿Me sigue o no me sigue? Vuelvo a decir lo mismo. No puedes testificar de un Dios fiel y conocer a un Dios fiel si no has atravesado por pruebas donde Él ha demostrado que ha sido fiel contigo. Es imposible. ¿Cómo vas a conocer a ese Dios si no has pasado por esos momentos en los cuales la fidelidad de Dios, solo la fidelidad de Dios te puede salvar? La prueba no es solamente para que salgas aprobado y para que digas ya, lo pasé, sino para que experimentes la fidelidad de Dios. Esos son los problemas. Es para darle gloria a Él, para experimentar su fidelidad. Muchas veces llegan las enfermedades a nuestra vida para experimentar la fidelidad de Dios. Muchas veces llegan a nuestra vida las crisis económicas o familiares o en el matrimonio, para que aprendamos a conocer la fidelidad de Dios. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la única manera en la cual nosotros vamos a escarmentar, en el cual vamos a aprender, en el cual vamos a conocer verdaderamente quién es Dios. Déjame decirte que Isaac no era un niño cuando pasó este acontecimiento. Isaac no era un niñito como muchas veces de pronto nos enseñaron nuestras amadas maestras en la escuelita dominical. Que era un niñito de 4 o 5 años, que vamos... No era. Dicen aquellos que han estudiado y según leemos algunos de los tiempos en la Biblia, en estos versículos de la Biblia, se dice que tenía entre 15 y 25 años. Algunos dicen que tenía hasta 35 años cuando sucedió esto. Claro, se le llama muchacho porque la forma en la cual se lo llamaba era esa. Mientras el hombre esté en la casa y no se haya casado, se lo seguía considerando un muchacho. Y sí, tenía 20 y pico de años y todavía estaba en la casa. Pero se dice que, supongamos que tenía alrededor de 20 años. 20 años. Un muchacho de 20 años. Trabajador del campo. Ese debe haber sido un muchacho fuerte, fornido. Y Abraham tenía alrededor de 100 años. 100, un ancianito de 100 contra un muchacho de 20. ¿Quién tú crees que ganaría esa peleita? El muchacho. Abraham no tenía ninguna chance si Isaac se levantaba y se defendía. Isaac lo podría haber hecho. Ay, nomás 2 o 3 cosas, ya le quita el cuchillo y vámonos, a ver quién es sacrificado ahora. Pero no sucedió. No porque no pudo, no porque no pudo, sino porque Dios estaba probando a Isaac también. Dios estaba probando la fidelidad de Isaac también. Vemos que más adelante Dios sigue probando a Isaac de muchas maneras, pero Dios estaba probando también a Isaac. Y déjeme contarle datos curiosos acerca de Isaac, o de este acontecimiento, mejor dicho. No sé si usted tiene en su Biblia ahí, pero el siguiente capítulo, el capítulo 23, tiene por título en mi Biblia, no sé en la tuya, dice Entierro de Sara. ¿Quién era Sara? La mamá de Isaac, la esposa de Abraham. ¿Ve por dónde voy? Yo creo, no sé, permítanme, no me apedreen, pero cuando Sara se enteró lo que pasó ahí en el monte y lo que Abraham quiso hacer con su hijo, yo creo que ahí nomás dijo, ¡ah! Ya quedó dura. No lo mató a Abraham como muchos de ustedes pensó, yo lo mato a él, no. Posiblemente, no sé, permítanme esta libertad,
teológica, sin que me apedreen. Pasó mucho tiempo, no fue ahí nomás, ¿verdad? Pero yo creo que Sara se muere posiblemente al enterarse de lo que hizo a Abraham. Es más, después de esta historia, después de este momento en el cual Abraham intenta matar a Isaac, Dios provee, ya lo vamos a ver en un segundito, y vuelven, no se los vuelve a ver nunca más juntos en la Biblia, Abraham e Isaac. Nunca más se lo van a ver juntos. La única vez que nos narra la Biblia de que vuelvan a estar juntos es cuando ya Abraham murió y dice que Isaac estaba ahí. Pues claro, obviamente, ¿ok? Que si te quieren matar, como que yo creo que Isaac me tuvo un poquito de miedo, ¿no? Aunque no hace cosas que el Señor se le ocurra otra vez esas cosas. ¿Se imagina usted qué difícil que fue esa vuelta a la casa, ¿no? En el cual iba así a Isaac, tranquilo, no digas nada. Es como cuando tú le pegabas a tu hermana, ¿te acordás? Y le decías, no digas nada, mi mamá, porque me va a pegar a mí, ¿ok? Yo creo que mamá no pasó así, ¿ok? Pero bueno, esas son libertades que yo me tomo para que usted pueda relajarse un poquito, ¿ok? Pero luego llegamos, ya sé que estamos un poquito de tiempo, un poquito avanzado en el tiempo. Pero luego llegamos al versículo 11. Y dice el versículo 11, en ese momento, después de que lo había amarrado, después de que había levantado el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, dice, en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, heme aquí. Y hay algo que me llama muchísimo la atención en este versículo. Me llama muchísimo la atención porque Abraham responde al llamado de Dios exactamente igual que en el versículo 1. ¿Te acuerdas del versículo 1? Ahí está, dice, tiempo después Abraham probó y Dios lo llamó a Abraham. Sí, respondió él, aquí estoy. Cuando Dios lo llamó en medio de la bendición, con su hijo fuerte, con su familia ya feliz, él respondió, sí Señor, aquí estoy. Y cuando Dios lo llamó en ese momento de prueba, en el más difícil, donde tenía su cuchillo levantado para poder matar a su hijo, él responde exactamente de la misma manera, sí Señor, aquí estoy. Abraham, bajo ninguna circunstancia, cambió su respuesta a Dios. Nunca. Siempre respondió a Dios de la misma manera. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú respondes a Dios en las pruebas? ¿Respondes de la misma manera que respondes en las bendiciones? ¿Cómo respondes a Dios? ¿Tu respuesta a Dios depende de las circunstancias o siempre es la misma? ¿Le dices, aquí estoy, Señor, solamente cuando el predicador está repartiendo bendiciones? Pero te ocultas, bajas la cabeza y te escondes cuando Dios está repartiendo pruebas. ¿Obedeces a Dios con la misma disposición cuando Él te bendice que cuando te pide un sacrificio? La verdadera fe nunca cambia de respuesta según las circunstancias. Nunca. Nunca. Por eso es que nuestra fe tiene que ser probada. Porque no sé tú, pero yo, humilde pecador, muchas veces no respondo de la misma manera a Dios cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal. Por eso nuestra fe tiene que ser probada, como el oro es probado en el fuego. La verdadera fe no cambia de respuesta según la circunstancia. Abraham dijo, aquí estoy, cuando Dios lo bendijo. Y también dijo, aquí estoy, cuando Dios lo probó. Y luego, no termina ahí, no es que él salió mal de la prueba, sino de que Dios proveyó de manera divina y extraordinaria. Si quieres después ver la película y no enterarte cómo terminó esta historia, es un spoiler alert, ¿ok? Te la voy a decir. Dios le proveyó otro sacrificio. Dice en el versículo 12 al 14, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios.
No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado con los cuernos en el matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, o Jehová Jireh, otras versiones también, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor que será provisto. ¡Qué maravilloso! Y Abraham lo sabía desde el primer momento de que Dios algo iba a hacer. No sabía cómo, pero él sabía exactamente de que algo iba a suceder, porque él conocía a Jehová Jireh, él conocía al Dios que provee, él estaba completamente seguro. Por eso mira, en el versículo 6 y 8, cuando entonces Abraham puso la leña para la ofrenda en los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Y cuando Isaac le preguntó a su padre, a Abraham: Padre, ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y él dijo: Dios proveerá un cordero. Él lo sabía desde el primer momento. Él sabía muy bien de que al Dios que adoraba era un Dios proveedor. Y lo vemos ahí en el versículo 13 otra vez. Dios levantó los ojos y vio el sacrificio, vio el cordero que Dios le había enviado para poder hacer ese sacrificio. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué Dios me quita tal o cual cosa? ¿O por qué Dios permite que sucedan estas cosas en mi vida? Dios nunca, escucha esto, Dios nunca te pide algo. Te pide que le entregues algo, sea tu tiempo, tu vida, tu juventud o lo que sea. Dios nunca te pide algo sin tener un plan mayor de provisión. Si Dios te pide tu vida, es porque Él tiene para ti una vida eterna. Él siempre tiene un plan mayor de provisión. Por eso el versículo 14 dice de que Él es Yahvé Jireh, o Jehová Jireh. Dios proveerá, Dios es mi proveedor. Y Dios lo hizo ahí, lo hizo en ese monte, lo hizo en ese momento, en el momento en el cual más lo necesitaba Abraham. Dios mostró su poder, y eso es lo que hace Dios en tu vida. Cuando más tú lo necesitas, Él hace su entrada triunfal. Él provee, Él sana, Él resucita, Él restablece, Él hace nueva todas las cosas. Es tan maravillosa esta historia. Podríamos pasar mucho más horas. Hoy ya no tengo que ir más a Greensboro, así que tengo hasta las 5 de la tarde acá, pero no. Pero sería yo un mal predicador si no les compartiera esto. ¿Sabía usted que esta historia, y más específicamente Isaac, es un modelo de Jesús? Es un modelo de Cristo. Primero, Isaac era el hijo de la promesa. Dios es el hijo, Jesús es el hijo de Dios que Él nos prometió para nuestra salvación. Isaac cargó la leña hacia el monte y Jesús cargó la cruz hacia el monte del Calvario. Isaac no se resistió en ningún momento a sacrificarse. Igual Jesús, Él demostró el gran amor que tiene por ti y por la humanidad entera, y en ningún momento, pudiéndolo haber hecho, se bajó de esa cruz. Cuenta Génesis 22 de que al tercer día de viaje sucedió este acontecimiento. De igual manera, nos cuenta la palabra de Dios de que al tercer día, así como Isaac volvió a la vida, porque literalmente volvió a la vida, al tercer día Jesús volvió a la vida al tercer día por ti. Es más, podemos ir más profundo todavía. Moría, luego se convirtió en Jerusalén, pasado el tiempo, ahí mismo, en el mismo lugar, en un monte de Jerusalén. Jesús dio su vida por ti, al igual que sucedió ese sacrificio en el cual Abraham iba a hacerlo con su hijo. Dios
En ese momento en el cual tenía que suceder un sacrificio, no había manera que ya sucediera. Estaba el altar, estaba todo listo y tenía que suceder un sacrificio. Dios proveyó a un cordero. De igual manera, la única manera en la cual tú y yo podamos tener vida eterna y perdón por nuestros pecados es que suceda un sacrificio. Y ese sacrificio fue el del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo entero. Ven cómo cada una de estas historias, y lo vamos a ver a lo largo de toda esta serie, cada una de estas historias se encuentra su símil, su comparación, su ilustración o su espejo en Jesucristo, porque Él es el centro, Él es tu Dios, Él es tu proveedor y Él te ama. Ponte de pie, por favor. Puedes seguir leyendo después la historia. Del versículo 15 al 19. Habla cómo Dios afirma esa promesa que Él había hecho antes. ¿Sabes qué? El sacrificio de Isaac nunca sucedió. Suena buenísimo el título. Y decir el día en el cual Dios mandó a Abraham matar a su hijo. El sacrificio de Isaac nunca sucedió, pero ese día sí hubo un sacrificio. Y no me estoy refiriendo al sacrificio del cordero que Dios envió. Ese día sí hubo un sacrificio humano. ¿Sabes quién fue sacrificado ese día? Abraham. No se murió, tranquilo, porque sería un plot twist buenísimo. Pero sí hubo un sacrificio. Abraham fue sacrificado ese día. Su yo murió ese día. Abraham no fue el mismo después de esa prueba. Y lo puedes ver de una manera bien sencilla, porque cuando Dios lo llama a Abraham, en el versículo 22, le dijo: toma a tu hijo Isaac, toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas. Tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas. Pero después, en los siguientes versículos, vemos algo completamente distinto. En el versículo 12 y en el versículo 16, ya no se refiere a Abraham o a Isaac como el que tanto ama, sino que dice: ahora conozco que tú me amas, dice Dios, porque has estado dispuesto a sacrificar a tu hijo, tu único hijo. Ya no dice el que tanto amas. Y no es que Abraham dejó de amar a Isaac, no. Pero el centro de su amor cambió por completo. Ahora el centro de su amor no era simplemente la promesa que Dios había cumplido a través de Isaac, sino que el centro del amor de Abraham era el Dios mismo. Era Dios mismo el centro del amor. Y eso es lo que busca Dios en cada uno de nosotros. En ese día, en el monte Moria, Dios pasó a ser quien Abraham tanto amaba. Dejó de ser simplemente un Dios, sino que pasó a ser el que Abraham tanto amaba. Ya no era más Isaac, sino que era Dios. Dios pasó a ser el centro de su amor. Ahora yo quiero preguntarte a ti: ¿qué es lo que tanto amas que ocupa el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que tanto amas que ocupa el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está llamando hoy a sacrificar, a entregarle a Él? Escuchamos varias veces decir en la Biblia que el mismo Dios nos dice de que Él no espera de nosotros sacrificios, sino obediencia. Y muchas veces malinterpretamos ese pasaje. Pero ¿sabes qué? La obediencia, escucha, la obediencia no es ni más ni menos que el sacrificio de tu voluntad propia. La obediencia no es ni más ni menos que el sacrificio de tu propia voluntad. Es sacrificarte a ti mismo. El obedecer es negarte a ti mismo para hacer la voluntad de Dios, para caminar sus caminos. ¿Por qué? Porque al obedecer tienes que someter tu propia voluntad
para hacer la voluntad de alguien más. Lo haces todos los días en tu trabajo. Seguramente tú no quisieras estar ahí, te encantaría estar de vacaciones con tu familia o mirando la tele sentado en el sofá de tu casa, pero sacrificas tu voluntad para hacer la voluntad del jefe y trabajar en el trabajo que tienes que trabajar. Y eso es obediencia, es sacrificar mi propia voluntad. Dios hoy no te está llamando simplemente a que descanses menos, o que trabajes menos, o que dejes un rato el celular, porque muchas veces eso es lo primero que se nos viene a la mente. Tengo que sacrificar. ¿Qué Dios me pide? Dios me está pidiendo que trabaje menos, o Dios me está pidiendo que me dedique más a Él, o Dios me está pidiendo que deje el celular, o Dios me está pidiendo que deje el vicio. Dios no te está pidiendo solo eso. Dios te está pidiendo que sacrifiques tu propia voluntad y que lo hagas Él el centro de tu vida, el centro de todo tu ser. Dios te llama a que sacrifiques el yo hoy ante Él. Cierra tus ojos, iglesia, y escucha lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús en Mateo 22. Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amado Señor, hoy entendemos que tú estás probando nuestra fe. Entendemos de que tú estás haciendo algo especial en nuestra vida. Y hoy, Señor, dejamos a un lado nuestros planes para darle lugar a los tuyos, Señor. Hoy, Señor, te hacemos el centro de nuestra vida, el centro de nuestro amor. Señor, obra. Señor, no solamente queremos conocerte como aquel que extiende su mano y provee, sino que queremos conocer no solo tu mano, sino tu corazón. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Obra más y más en cada uno de nosotros, Señor. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos fortalezcas. Que nos fortalezcas en los momentos de prueba. Y que podamos discernir a través de tu Espíritu Santo qué es eso que quieres refinar en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, poderoso Rey. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Iglesia, si un cambio va a suceder en tu vida, en tu familia, en tu vida espiritual, no va a suceder a través de simplemente los cambios de rutinas o de cosas que tú haces a diario, sino que el cambio verdadero, como lo aprendimos la temporada pasada, aquellos que estuvieron leyendo, sobre todo las hermanas, el libro de Cambio Profundo. El cambio sucede cuando cambio el centro de mi amor, no solamente el centro de mis acciones, sino que cuando mi amor está centrado no en las cosas del mundo y ni siquiera en mí mismo, sino en Jesús. Eso es lo que Dios busca, ser el centro de tu amor. Quiero animarte a que durante todos estos días, durante toda esta semana, reflexiones en esta palabra, que ya se hizo larga, pero reflexiones en esta palabra y que le ores al Espíritu Santo y vas a ver cómo Él va a revelarse a tu vida de una manera que ni siquiera te imaginas. Porque tenemos un Dios que nos ama y un Dios que nos provee. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Él, amén. De eso se trata. De que Él sea el centro de tu amor. Que Él sea el centro de tu vida. Iglesia.